auditorio de La Verdad sobre la Mesa, estamos en su gustada sección La Entrevista, que como todos ustedes saben está orientada a platicar con personajes de la sociedad zacatecana, personajes de diferentes ámbitos y de diferentes trincheras, universitarios, investigadores, académicos, deportistas, prestadores de servicio, etcétera, del amplio mosaico de personajes en nuestro Zacatecas. Y hoy estamos, para variar y no perder la costumbre, con auténticos zacatecanos en la vida de Zacatecas. Estamos con dos auténticos artistas, José Joaquín Correa y el maestro Esaú Arteaga. ¿Cómo estás, Joaquín? Que además debo decirle, Joaquín fue mi compañero. ¿Cómo está, maestro? Fue mi compañero allá en la Facultad de Derecho, allá en aquellos años. Bueno, vamos a hablar, sí, ciertamente, de estos grandes artistas, pero además de una agrupación de la que ellos formaron parte y que marcó toda una época en Zacatecas, los Guairapamusca. A lo mejor para las nuevas generaciones no les suene tanto, sin embargo, habrá muchos que, como su servidor, evocarán toda una época que va acompañada con los Guairapamusca, no solo en lo musical, sino además como un grupo que acompañó en los movimientos sociales, en los movimientos de reivindicación, en todo aquel sentimiento de protesta y de lucha por la justicia social. Vamos a hablar pues de los Guairapamusca y obviamente pues es un honor estar con dos de sus integrantes fundamentales, y yo iniciaría, pues si les parece, vamos entrando en materia. Dicen que al mal paso darle prisa. Mi estimado Joaquín, bueno, ¿y cuándo se funda, o que me dije, el grupo, cómo fue que surgió? Para empezar por el nacimiento. Sí, mira, este grupo de los Guairas surgió por ahí en el año 1973, como consecuencia de una serie de movimientos que nos acompañaron en ese momento. En Francia el movimiento estudiantil 68, en México también, claro, el movimiento 68. Que es todo un parteaguas. Que a partir de ahí se dio el fenómeno de la lucha social aquí en Zacatecas, influenciada por los movimientos sociales de Chile, de Nicaragua, de Cuba. El Chile de Salvador Allende, el Nicaragua de Fidel. De Fidel Castro. En ese momento se dio un movimiento que surgió prácticamente, es un movimiento que abrazó la juventud en su momento totalmente en forma voluntaria. Entonces estamos pensando en un movimiento en el cual había una inquietud juvenil de una serie de reivindicaciones, y entonces seguramente no se daba esta cuestión de las despensas y esa cuestión, sino que de manera espontánea surgían a dar una idea, una visión del mundo, una lucha. Eso fue una situación que se dio, de la cual ahora adolecemos. Claro. La juventud actualmente está ocupada en otras cosas, cuestiones. Pero entonces entiendo que ante esa situación, pero ¿por qué la propuesta? Esto es, bueno, está el movimiento de la juventud, ¿y por qué un grupo musical acompañar o ir a la par, incluso formar parte de esas reivindicaciones y de ese movimiento? Bueno, fíjate que debo decirte que el grupo Guairapamusca comenzó a hacer música andina, incluso primero que muchísima gente en el país. Casualmente aquí tuvimos la influencia de algunos artistas que estuvieron en Francia. Y en Francia se dio el fenómeno de la grabación de los ritmos latinoamericanos. Ahí se valoró mucho la música andina. Tenemos las primeras grabaciones de los Incas, que ahora son Urubamba, de muchos grupos, de Violeta Parra, que fueron a grabar la música a Francia.
Ajá. porque aquí no se les valoraba, no se les daba el valor que tenía el trabajo artístico que se desarrollaba en ese tiempo. Ujú. Entonces, aquí vino un artista que se llama Ismael Guardado, Ismael Guardado. que estuvo un tiempo en Francia. El pintor, El artista, pintor, el artista que hizo el Prometeo, que hizo el emblemático Prometeo. que hizo una serie de trabajos importantes. ¿Y luego qué pasó Y cuando viene que Ismael? Él viene aquí con una compañera Ujú. que se llama Marianique Morris, Ajá. una maestra de danza, pero que era también una excelente músico. Ajá. Cantaba las canciones mexicanas mejor que las mexicanas, debo decirte. Ujú. Entonces, ella estaba dando clases de danza en el ISBA, Ujú. en lo que ahora ocupa el edificio de la Rectoría. En ese tiempo era el Instituto Zacatecano de Bellas Artes. Ujú. Y fue ahí donde comenzó a reunirse la gente que iba a dar origen Papamusca. Estamos hablando pues del 73. del año del 73, más o menos. Ujú. Las primeras tocadas que se dieron, pues las hicimos en el Teatro del Seguro Social. Estuvimos trabajando en algunos lugares por un tiempo. Ujú. Pero las ocupaciones de esta maestra pues nos llevaron de alguna manera a diluir el grupo. Ujú. Pero digamos, de alguna manera había surgido ya. Ya había surgido Bueno, entonces, en ese momento partiendo la pues idea. de ese surgimiento, vamos, tú eres, digamos, exactamente de los fundadores, pero al poco tiempo se incorpora también el maestro Esaú. Esaú, sí. ¿En qué momento, cómo fue esta situación, maestro, de que, en qué momento y cómo fue que se incorpora al grupo de los Guairapamusca? Yo venía de Jerez, Zacatecas, Sí. y entré a la licenciatura en Derecho. Y entonces aquí me encuentro con la grata sorpresa del Guairapamusca, actuando en diferentes foros. Debo decir que ya desde antes yo tocaba un poco de guitarra, pero les pedí a los integrantes en ese momento de los Guairas aprender música. De hecho, mi entrada fue muy intempestiva. Yo no pensé que fuera a ser tan rápido. Me encuentro con el grupo, una grata sorpresa para mí. Les pedí que me enseñaran a tocar instrumentos, aunque yo ya sabía tocar algo de guitarra. En ese momento salía Carlos García del grupo, de tal manera que pues yo tuve que aprender de manera forzosa e intensiva para suplir la ausencia de Carlos García que había salido en ese momento. Y a partir de eso pues, ya me tuve que integrar al grupo, y me encuentro con un grupo que de alguna manera era, digamos, fruto de las circunstancias históricas. Bueno, pero entonces estamos hablando de qué año sería. Del 75. 75, ok. Yo entro al grupo aproximadamente en junio del 75. Ok. Solo que, y a partir de ese momento el grupo se convierte en grupo universitario, Ajá, ajá. reconocido por la universidad, y entonces ya nos consideramos como trabajadores manuales o administrativos, es decir, al mismo nivel de los intendentes, de los veladores, Ajá. etcétera. Y nos empezaron a pagar por recibo, nos pagaban 200 pesos. Ujú. Pero lo interesante del grupo es que en ese momento, quizás como resultado de una reforma estructural de la universidad, una reforma académica en el año 1971, la universidad tiene una gran vinculación con los diferentes sectores sociales, ¿no? Es decir, había una gran vinculación con los sectores sociales. Por decir, había consultorios odontológicos de manera gratuita, asistencia médica en colonias populares, y dentro de ese asistencialismo el grupo viajaba hasta los rincones más alejados del estado. Entonces, dentro de esa vinculación,
y ese compromiso social, en el caso de ustedes, su aportación era artística, pues, dentro de esa vinculación. Sí, es decir, yo creo que esto inició de una manera concebida como un servicio. Sin embargo, la vinculación se fue transformando para ser una vinculación ya de tipo político, ¿no? Claro. Porque en ese sentido, por ejemplo, existía ya una lucha agraria que venía de 40 o 30 años en esas fechas, de solicitantes de tierras que les negaban la expropiación de grandes latifundios improductivos y que eran ilegales. Entonces había una asesoría jurídica que poco a poco se fue transformando en política, porque además eran años en que se habían introducido materias muy relacionadas con el marxismo, ¿verdad? Especialmente en la Escuela de Economía y en las escuelas preparatorias se introducía como el marxismo como una herramienta de análisis social y político, de tal manera que esa asistencia se fue convirtiendo en una vinculación muy íntima con los sectores sociales, y no solamente con los campesinos, sino que además poco a poco se fueron creando grupos de colonos alrededor de la ciudad que también tenían demandas de terreno para tener un lugar donde vivir, de solicitudes de agua potable, de luz eléctrica, de tal manera que prácticamente fue una época en que la universidad se volcó en apoyo hacia la sociedad. Y dentro de toda esa visión de vinculación, el grupo pues prácticamente estaba a lo largo y a lo ancho del territorio estatal, pero nuestra labor era difundir la música. Pero nos tocó una época en el cual la lucha agraria fue una lucha muy álgida, de tal manera que a nosotros nos tocaba muchas veces participar en invasiones de tierras, mientras la gente estaba con un gran temor ante la expectativa de que pudiera llegar en cualquier momento el ejército, o las policías, la policía judicial o la policía estatal. La gente hacía fogatas, ¿verdad?, en la noche, pero como una forma de estar siempre alertas, ¿no?, de que en cualquier momento se podría llegar. Y se hacía como una especie de bohemia, pues, ante esos fogatos. Sí, así es. Entonces se prendían fuego con los leños que la gente juntaba para protegerse del frío. Y entonces ahí pasamos las horas cantando, acompañando a los campesinos a cantar corridos, por ejemplo, en relación a las luchas revolucionarias, en relación a la Revolución Mexicana. Hablar de guairas y hablar de ese sentimiento y esas reivindicaciones sociales y esa vinculación es fundamental. De tal manera que a mí me gustaría preguntarte, Joaquín, hablando de personajes concretos de Zacatecas y de movimientos, el Frente Popular y el maestro Pérez Cuevas y los guairas, ¿cómo está esa cuestión, mi estimado Joaquín? Bueno, de alguna manera, como lo comenta Esaúl, cuando nosotros estamos en la universidad, pues comenzamos a ser parte del movimiento social, la vinculación tan íntima que se dio en ese momento de la universidad con los campesinos, con los colonos, con los obreros, con los trabajadores, con la gente del pueblo. En ese tiempo la universidad fungió como lo que ahora debe ser. Debiera ser. y que se ha perdido muchas de esas cuestiones. En ese tiempo, las reuniones, las juntas, la información que había los mítines, las tomas de reforma agraria, se hacían con música. Se daban interesante. En la universidad. Entonces comenzamos a interactuar pues con el compañero Jesús Pérez Cuevas, que fue un personaje que fundó y organizó y de alguna manera
mantuvo la lucha de los campesinos, probablemente la última que se nos enseña en el ámbito de la escuela del derecho. Claro, claro. Y ahí aparecieron muchos personajes revolucionarios prácticamente. Claro. Está la esposa Leticia Torres, que fue nuestra maestra. Efectivamente, sí, cómo no, claro. La materia de economía. Y varios zacatecanos, bueno, no sé, Pancho Valerio, tú me dirás, son Francisco Valerio, el Güero García Zamora, el amigo Abel, Rivera Trejo, los Burnes, Burnes, Arturo y Javier Burnes, los Rebeldes, los hermanos Rebeldes, Carlos y su hermano, los doctores, que eran uno de los personajes muy estudiosos también. Claro. Parece ser que Rebeldes era un estudiante con puro 10. Carlos, ¿verdad? Es un tipo de medicina. Muy brillante. Estaba Salvador González. Esa decía, tienes razón. Leaños, sí. Que lo desaparecieron durante un mes por la Policía Militar Federal. Estuvo preso en el campo militar número 1, que estuvieron a punto de desaparecer, ¿no? Es decir, eran años muy duros, quizás no todos no hemos reflexionado en lo que andábamos, porque ser rebelde en los años 70 significaba en otros estados de la República el riesgo de perder la vida. ¿Cómo está esta cuestión de ese acontecimiento tan importante? Me parece que fue en el 77, ustedes me dirán si así fue, de la toma de rectoría. ¿Cómo vivieron los Guairas ese acontecimiento? Bueno, pues a nosotros nos tocó en el ámbito de que cuando llegamos nosotros estábamos trabajando, estábamos haciendo una investigación. ¿Qué trabajo estaban haciendo? Estábamos trabajando con los huicholes. Se fueron allá. Fuimos a San Andrés Cuamiata. Recopilar la música de los huicholes. A hacer grabaciones de los huicholes, a hacer grabaciones de su forma de vida. Conocer su cultura. A conocer y a vivir un rato con ellos. Afortunadamente, debo decirte que la música nos abre las puertas de todo el mundo, porque cuando llegamos a San Andrés Cuamiata, nos encontramos con alemanes, con franceses, con gente de Inglaterra, de Estados Unidos, pero que los veían con mucho recelo, los huicholes. Los huicholes. Ajá. Y pues a nosotros, afortunadamente, por la música, pues hasta nos invitaban, ¿no?, a las reuniones con los gobernadores, a participar de la vida. Con sus autoridades internas, sus costumbres, su forma. Sí, estuvimos... Y la llave era la música, pues, era una llave importante. Y aquí, digamos que es un fenómeno que a mí se me hizo muy interesante, porque uno cuando escucha una música extraña, ¿no?, pues no la aprecia uno de inmediato, ¿no? Ajá. Para sorpresa nuestra, mientras nosotros llegábamos con el charán, con las quenas, con los sicús, con instrumentos que eran totalmente desconocidos para ellos, sin embargo, para sorpresa nuestra, era una música como si la hubieran conocido de siempre, ¿no? Es decir, la apreciaban igual que nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que eso tiene que ver con que hay raíces comunes, ¿no? Claro. Es decir, las raíces indígenas y también la raíz europea, ¿no? Es decir, la música finalmente es un fenómeno de mestizaje común. Claro. ¿no? Es decir, tenemos una cultura mestiza, ¿no? Incluso los huicholes, porque hasta los huicholes utilizan violines huicholes que son muy pequeñitos, o la guitarra huichola, que finalmente son instrumentos de origen europeo. Pero bueno, lo que estamos platicando... Sí, o sea, entonces sí, ya estando ahí, pasan el tiempo y regresas, y estaba tomada, se encuentra con la noticia de que estaba tomada rectoría. Ese fenómeno en ese momento, nosotros estábamos fuera prácticamente. Y llegamos y sí, pues nos encontramos con la universidad tomada, ¿no? Con gente armada, con gente encapuchada, que habían tomado violentamente el edificio de la preparatoria número 1. Y eran gente pues que ya no pudimos entrar. Claro. A los intereses de la gente de derecha, ¿no? Prácticamente. Claro. La gente que defendía a los terratenientes. Sí, en realidad dos grandes concepciones. Una concepción, entiendo yo, una concepción progresista de izquierda, y la tendencia de derecha conservadora, ¿verdad? Con intereses muy
económicos muy determinados. Sí, ¿no? Sí. Y de alguna manera Que se habían se estaban tocando Se a... habían decidido actuar, ¿verdad?, en Ajá. contra de la universidad que se estaba desarrollando, ¿no?, Ajá. al interior de la universidad. Yo recuerdo perfectamente que sus planteamientos eran muy claros. La expulsión de una lista de comunistas que existían en la universidad, ¿no? De tal manera que, bueno, ni eran comunistas, no, Claro. sino simplemente era gente progresista, pues, ¿no? Claro. Que sí conocía del marxismo, conocía, simpatizado con el movimiento de la Revolución Cubana, que estaba también, que había influenciado mucho en América Latina, ¿no? Claro. De tal manera que decidieron actuar. Después que pasa esta situación, años posteriores, continúa la actividad del grupo Guairapamusca. Yo recuerdo inclusive ver que andaban por varios municipios, incluso me acuerdo en una ocasión en la secundaria en San Antonio del Ciprés, ahí estuvieron tenían ahí una tocada, y entiendo que estuvieron haciendo por todo el estado, no solo con la efervescencia en su momento de los movimientos sociales, sino que continuaron ustedes en esta No, dinámica. de hecho, el grupo Guairapamusca se trasladó a varios estados del país. Ah, ok. Estuvimos tocando en Oaxaca, en Ciudad Juárez, en Durango, en el Distrito Federal. Nos vimos de alguna manera haciendo tocadas, conciertos en la UNAM, en la universidad, Ah, ok. en la escuela normal, Oaxaca. en Oaxaca. Estuvimos de alguna manera vinculados de tal forma que ya el grupo comenzó a ser identificado no solamente como un grupo universitario, o sea, escuchaban al Guaira y sabían que éramos de Zacatecas prácticamente, ¿no? Ujú. Ya como que tenían Entonces, su marca de origen, por sí, decirlo de no, alguna de manera. alguna manera nos vinculamos de tal forma que, bueno, el grupo fue apoyado pues con mucha sensibilidad, porque al pueblo le agradaba el trabajo que estábamos desarrollando, ¿no? De alguna manera. Claro. Y de alguna manera pues se ganó a pulso, porque el grupo no solamente estuvo en los teatros, en el Teatro Juárez, en la Presa de la Hoya, en Guanajuato, No solo en los foros culturales, ¿no? sino que fuimos a los ranchitos más alejados. El teatro, de repente me acuerdo que el teatro se armaba en el pueblo en una carreta. Entonces entiendo que estuvieron tanto en eventos donde había muchos espectadores, como también en eventos donde había poquitos, ¿no? Sí, no, y habíamos... Y pie a tierra. Sí, no, pie a tierra. Yo creo que eso es muy importante decirlo y subrayarlo, porque se piensa que los actos culturales o artísticos tienen que ser en espacios Reconocidos, ¿no? reconocidos, ¿no? Sin embargo, el grupo rompió con ese paradigma, ¿no? El grupo rompió con esa idea de que la gente culta es solamente la gente que acostumbra ir a los teatros. Sin embargo, para el grupo era tan importante el público que está en el mejor foro del país a estar tocando en una comunidad. Y vale tanto una persona que está en una comunidad en el ranchito más alejado, ¿ya?, hasta en el teatro más prestigiado del país. Porque además inclusive esta cuestión de pensar en esos espacios, los teatros, a veces se da el caso que hay quienes sí son auténticos, pero hay quienes tienen mucho de simuladores y de hipócritas, en el sentido de decir, y es que yo nada más voy a los grandes teatros, etcétera, etcétera. No sé, se da ese fenómeno. Pero ahora, yo sé que me va a decir el maestro que es una pregunta absurda la que le voy a hacer, y por supuesto se la voy a formular también a mi buen amigo Joaquín. Maestro, ¿no le hubiera gustado así en esta cuestión de la música una situación en la cual hubiera mucha fama, dinero, todo eso? ¿No le hubiera gustado esa cuestión? No, pues el dinero siempre gusta a toda la gente, ¿no? Pero no es lo más importante, al Claro. menos yo creo que ni para mí ni para el grupo, Ajá. sino que no todos tenemos la misma ambición, ¿no? Yo creo que el hecho de poder expresarse musicalmente es
eso es finalmente lo que todo músico desea hacer. Claro. Y quizás lo más valioso que encontré en el grupo Guairapá Música era la cercanía con la gente. Vemos que también su hija, maestro, también también es una artista, se transmite y el conocimiento. Yo me gustaría, si usted me permite, invitar a su hija que nos acompañe tantito aquí a ver, que nos acompañe tantito. Aquí le hacemos un campito, ¿verdad? Para que nos platique. Pásale, mija. Ella es hija de Esaúl. ¿Cómo se llama, mija? Ana Iraíza Ana. Gómez. Eso es. ¿Y cuándo empezó ella a tocar, mija? Hace 5 años. Hace 5 años. Sí. Entonces, ¿cuántos años tiene ahorita? 13. 13. Entonces empezó a los 8 años. Ajá. Ah, eso es. Sí. ¿Qué instrumentos toca? Bueno, empecé con el violín Ajá. y bueno, eso es lo que sé tocar. Ajá. Sí. Ah, entonces seguramente que usted también recuerda desde que tiene pues, uso de memoria, pues recuerda a su papá ahí tocando instrumentos y participando, ¿verdad? Y desde muy pequeña le gustó esta actividad. Sí, bueno, nosotras vivíamos en Puebla Ajá. y pues ya cuando nos venimos aquí a vivir a Zacatecas fue cuando empecé a tocar. Ujú. A final de cuentas, una de las cuestiones que decíamos ahorita, lo decía Joaquín, lo decía el maestro, pues esta cuestión no es tanto cuestión de lana. ¿Ya? Yo me imagino que se ha de sentir una satisfacción al haber construido, transmitido una sensibilidad, un pensamiento, en este caso a su hija. ¿Qué se siente, maestro? Pues satisfecho, orgulloso, porque seguramente que ella con la edad que tiene, dentro de unos 10 años más, por decir, ya va a estar teniendo una alternativa para poder vivir. Claro. Seguramente le va a permitir vivir, quizás no para acumular mucho dinero, pero sí para vivir dignamente, ¿no? Claro. Pero sobre todo la música a uno le da muchas satisfacciones, especialmente internas, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que finalmente la música, lo que nos da es sensibilidad, lo que nos hace es, nos hace más humanos, nos hace más sensibles, nos hace más sociables. Porque además estamos en la actual sociedad en una crisis del humanismo, maestro. Hay una crisis de que se está dando mucho en que se construyen a formar, a lo mejor es incorrecta la denominación que voy a utilizar, máquinas, cuestiones acartonadas. Nos falta mucho el humanismo. No, pero incluso, además, yo lo diré de esta forma, un artista más, un músico más es un delincuente menos. Claro, claro. Y yo creo que no se ha valorado todo lo que significa la posibilidad de utilizar el arma del arte en un sentido edificante. Porque con la música aprendemos a respetar el trabajo del compañero, tenemos que estar coordinados, ser recíprocos, pero además no podemos ser irresponsables, es decir, no puedo presentarme ante el público sin haber preparado antes mi material, pero además a los niños es especialmente gratificante porque apenas empiezan a tocar sus primeros ejercicios, sus primeras obras y ya reciben una recompensa que es el aplauso. Claro. Y eso forma especialmente a la persona en el sentido de que se va fortaleciendo la autoestima. ¿Algún breve mensaje final, maestro? Pues yo diría que hay que volver a reflexionar muy seriamente en el papel de la universidad, porque actualmente vivimos un proceso en que poco a poco los universitarios nos hemos vuelto muy individualistas, ¿no? Y pensamos que efectivamente que las carreras, que las profesiones, que la música, que el arte sirve para hacer dinero. Y entonces eso nos vuelve muy egoístas, muy individualistas, ¿no? Aunque pise la cabeza del compañero siempre y cuando sobresalga yo. Entonces se ha ido desviando el rumbo de la universidad. Y yo creo que la universidad, en general, la universidad, el conocimiento debe servir para transformar a la sociedad, para cambiar a la sociedad,
en un sentido de beneficio, especialmente a los grandes problemas que nos aquejan, ¿no? Yo creo que los economistas podrían hacer su chamba en el sentido de orientar la economía. Yo creo que los investigadores pueden hacer aportaciones importantes. En fin, cada uno de las profesiones puede contribuir a edificar una sociedad mejor. ¿Algún mensaje final, mi Sí, estimado? yo creo que es muy importante que la gente voltee al arte, Ujú, que se ocupe de hacer obras, ujú, de pintar, ujú. de bailar, de escribir, De cantar. de cantar, de tocar algún instrumento. Ujú. Porque cualquier artista implica, ya lo decía el compañero Esaúl, un músico implica un soldado menos. Ujú. Y creo que el ámbito del arte nos va a servir para sensibilizarnos y es una manera de mejorar nuestra sociedad. Y ser plenamente humanos, ¿no? Sí. Claro. Ser plenamente humanos. Yo creo que la sociedad, si no tuviera el arte, sería una sociedad enferma, Claro, ¿verdad? claro. Y entonces yo creo que se debe reflexionar sobre todo el potencial que puede tener el arte. Queremos agradecer que existan personas como Félix, Gracias, gracias. porque si no ha sido por compañero, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Gracias, mi estimado Creo Joaquín. que es una buena oportunidad de hacerles saber que pues es un buen compañero, Gracias. es un buen ser humano y es bueno. Gracias. Es de los pocos buenos que yo conozco. Ya me echó mis porras acá, mi amigo Joaquín. No, te lo agradezco mucho. Es la verdad, tú lo Gracias, sabes. gracias. Siempre lo hemos manejado de esa manera. Y pues eso es. Te agradecemos de alguna manera que te ocupes de beneficiar a nuestro ámbito, ¿no? Porque eso implica también que hagas justicia a la gente que es desconocido Claro. y que no se le valora. Claro. Y es una labor que pues están haciendo Félix y sus compañeros aquí con nosotros. Les No, pues, agradecemos mucho, muchas gracias al- y esperamos que haya servido para algo este trabajo. Lo verás que sí, así debe ser. Pues bueno, no me resta más que agradecerle, maestro, muchísimas gracias por recibirnos, agradecerte, Joaquín, muchísimas gracias, muchas gracias, mija. Y bueno, yo simplemente concluiría, estimado auditorio, que pues ahí tiene usted el ejemplo de algo que hemos señalado en reiteradas ocasiones. Estamos ante una situación muy difícil, hay una crisis en todos los aspectos, una descomposición del tejido social, etcétera, y creo que urge que cada quien en su trinchera, que cada quien desde su parte hagamos algo para cambiar el estado de cosas. Los guairas, el maestro Arteaga, José Joaquín, mi buen amigo, bueno, pues está demostrado que a través de muchos años ponen su granito de arena, un granito de arena muy importante. Yo los felicito, una felicitación y no se rajan. Eso también es un ejemplo, estimado auditorio. Si como lo ven, no se rajan. Dice Joaquín, dice, yo voy a seguir tocando y sigue echándole charango y pongo y carnavalito. Y son ejemplos de vida, y ejemplos que se transmiten a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Yo me gusta mucho una frase que utilizó la Madre Teresa de Calcuta, incluso la he dicho en algunas otras emisiones, que a veces se piensa que lo que hacemos puede parecer insignificante, y que ella decía, bueno, tal vez lo que yo haga sea solo una gota en el océano, pero siempre hará falta esa gota. Tal vez lo que los guairas han hecho y sigan haciendo sea solo una gota en el océano, pero siempre hará falta esa gota. Felicidades por aportar esa gota tan importante. Y muchas gotas hacen la lluvia. Efectivamente. Exactamente. Y es una cuestión inclusive filosófica. Estimado auditorio, vean ustedes cómo estuvimos de auténtico lujo. Que Dios me los bendiga y vamos a la siguiente sección de La Verdad sobre la Mesa. Muchas gracias.